porque tú te diste completamente a causa del rescate de tu pueblo. Gracias, Señor. Seguimos poniendo en tus manos a nuestras hermanas iglesias de todos lados, a nuestro hermano Joselo Mercado, Señor, por su situación médica, lo ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, que tú estés obrando en tu iglesia, que traigas milagros de sanidad, Señor, pero que sean conforme a tus propósitos y para gloria tuya. Gracias te damos. Bendice este tiempo, Señor, en el cual estamos reunidos en comunión contigo, Señor. Aún, Señor, haznos levantarnos en fe, Señor, y caminar, Señor, con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Hermanos, pues rápidamente quisiera, antes de pasar al mensaje de esta mañana, dar algunos anuncios muy rápidos. Como oramos hace un momento, pedirles que en casa estén orando por nuestros hermanos enfermos, en especial por nuestro hermano Rubén, que se encuentra hospitalizado. Su esposa también tiene COVID, gracias a Dios ella no tiene síntomas muy graves, pero nuestro hermano sí. Así que yo le pido esté orando en casa por nuestros familiares que están enfermos, el papá de Miguel, que está enfermo y que también está pasando un tiempo difícil, por César y Caro, aunque están estables, pues hay que seguir orando por ellos. Y porque de alguna manera tenemos familiares o conocidos que están padeciendo estos contagios, también estemos orando por ellos. Agradecer nuevamente a Dios y a ustedes por sus diezmos y ofrendas y animarlos también a que estén participando en las despensas por aquellos hermanos que pues su economía estaba muy mermada y necesitan este apoyo. Recordarles también que hoy es el tiempo para ofrendar para misiones. Recordarte que atrás están las cajas para que tú puedas hacerlo. Nada más métela en un sobre y ponla en la urna. Y por último, debido a que por esta contingencia hemos optado por este lugar abierto, lógicamente que estamos supeditados a las condiciones del clima, y a partir de este fin de semana empezó a bajar la temperatura significativamente, por lo que hemos determinado que sería mejor tener la reunión un poquito más tarde con la intención de que la temperatura suba. Por esta razón es que a partir del próximo domingo nuestra reunión será a las 12 del día. ¿Ok? Entonces, próximo domingo a las 12 del día, y esto es para poder tener un poco mejor de temperatura y lógicamente que no estemos tan incómodos por el frío. Serían todos los anuncios, hermanos, y por supuesto sigan atentos a nuestros medios de comunicación, ya sea por redes, WhatsApp o algunas otras, por si hubiera algún cambio a lo largo de la semana, ya que estamos en semáforo naranja, con emergencia le llaman, con posibilidades a llegar a rojo. Así que estén atentos por si hubiera algún cambio. Gracias y damos paso a la palabra en labios del pastor Manolo Quintal. Buenos días. Entonces ya escuchó. Próximo domingo, ¿a qué hora? Muy bien. Cada diciembre, más o menos el tercer domingo,
Hemos tenido una costumbre ya de como 10 años de que tenemos un festival navideño, ¿verdad? ¿Se acuerda? Donde vemos cómo la congre tiene talento. Pero este año, pues por obvias razones no va a ser posible. Y lo sentimos mucho porque nos encanta mucho esa reunión especial que siempre hacemos. Pero este año no va a ser posible. También cada año tenemos una reunión especial con todos los que están sirviendo en los ministerios. Una reunión en la que les damos un reporte del año, incluyendo un reporte financiero de la iglesia. Y les damos también los planes para el año que entra, pero no podremos tener tampoco esa reunión por la cantidad también de servidores que tenemos, pero ya veremos la manera de hacerles llegar la información. Y pues nada más, hermanos, la semana pasada terminamos nuestra serie de Primera de Pedro, que pues a mí en lo personal me bendijo mucho y he oído comentarios de muchos de ustedes que también comentan que les bendijo. Ahora vamos a empezar una miniserie de 4 enseñanzas con motivo de que este mes se celebra en el mundo occidental la Navidad. Yo sé que luego hay cristianos, ¿verdad?, que dicen, no, es que la Navidad no la celebramos porque tiene un origen pagano. Y cada año tengo que estar explicando que si esa es tu postura está bien, es respetable, pero si quieres ser congruente, entonces por favor cuando te vayan a dar el aguinaldo no lo aceptes porque tuvo un origen pagano. O sea, si tú te metes a estudiar el origen del aguinaldo, empezó con los celtas y era por sus creencias en los dioses que ellos tenían, entonces tuvo un origen meramente pagano. Entonces, para ser congruentes, no celebremos la Navidad, pero no recibamos el aguinaldo, ¿ok? Como que, no, mejor sí celebramos la Navidad. Ya decía yo que está chido, ¿verdad? O sea, entonces, la Navidad, o sea, el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano dominaba todavía el mundo, en la época de diciembre, ellos tenían muchas festividades donde celebraban a sus ídolos, a sus dioses, pues dioses falsos. Tenían su festival de celebración pagana por ahí del 25 de diciembre. Sin embargo, los cristianos en el siglo IV, pues estaban ahí los creyentes y viendo todo este festival pagano y todo. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Mientras que todos ellos celebran su fiesta pagana, nosotros tendremos nuestra propia celebración. Celebraremos lo que es más importante en nuestras vidas, la encarnación de Dios, es decir, que Dios se hizo hombre, el nacimiento de Cristo. Y entonces a partir de ahí los cristianos comenzaron a celebrar el nacimiento de Cristo, sabiendo que de acuerdo a lo que la Biblia enseña, lo más probable y es seguro que Cristo no nació en diciembre. Pero yo no creo que Dios se ofenda porque su iglesia y su pueblo celebre que Dios se encarnó y se hizo hombre. ¿Ok? Para el siglo V, ya teniendo más o menos un siglo de estar celebrando la Navidad, los cristianos consideraron, tú tienes que entender eso, estaban en medio de un mundo pagano, donde había mucha influencia pagana, mucha idolatría, festividades todo el tiempo. Entonces ellos, para guardar más su corazón y aún enfocar mejor su corazón en la celebración de la encarnación de Dios, de la encarnación de Cristo, comenzaron a llevar algo que se llama Adviento. Y el Adviento consistía en una estación que duraba los 4 domingos anteriores a la Navidad. Los 4 domingos anteriores a la celebración de la Navidad. La palabra Adviento en el latín adventum quiere decir lo que está por venir y da la idea de algo, de esperar algo con fervor, de algo que se desea con fervor, ¿ok? Entonces ellos en el Adviento era una temporada anterior a la Navidad en la que ellos estaban preparando como iglesia
para tener en cuenta el nacimiento o la conmemoración del nacimiento de Cristo, donde durante esa temporada ellos participarían de lecturas, de oraciones, de ayunos y aún de actividades que les ayudaban a mantenerse enfocados en su espíritu para conmemorar el nacimiento de Cristo, la encarnación de Dios. La iglesia protestante en aquel tiempo, ya sea en el siglo V, empezaron a celebrar la Navidad en el siglo IV más o menos, y luego en el siglo V empezaron a celebrar el Adviento, pero luego en el tiempo de la Reforma, o sea, ya como en el siglo XVI, los protestantes, al separarse de la iglesia católica, abandonaron muchas prácticas que en sí mismas no eran malas, y sabemos que ya habían pasado muchos siglos que se celebraba la Navidad y el Adviento. Entonces la iglesia católica también lo celebraba el Adviento. Entonces los protestantes dijeron, no queremos que nos identificarnos con nada con los católicos, dejaron de celebrar el Adviento. Entonces al pasar de los siglos, iglesias, sobre todo en Europa del Norte, aún en Estados Unidos, fueron retomando el Adviento, entendiendo esto, que es un tiempo de preparación y de ir apuntando el corazón a la realidad de la celebración del nacimiento de Cristo que tuvo a cabo, que fue llevado a cabo hace más de 2000 años, ¿verdad? La encarnación del Señor. Yo considero, hermanos, personalmente que actualmente la iglesia haría bien si empieza a observar el Adviento, es decir, si desde en este caso van a ser 3 domingos y vamos a tener un pilón ya ahí despuesillo de la Navidad, si la iglesia empieza a enfocar su corazón en la realidad de que Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre, o sea, de que Dios se encarnó. ¿Y por qué creo que es bueno celebrar este tipo de Adviento? Por 2 razones. Hoy en día muchos cristianos tienden a ver la Navidad de una manera superficial y de una manera mundana. Como si se tratara solamente de una época donde lo más importante es la convivencia familiar, como si lo más importante fuera dar y recibir regalos, darle rienda suelta al materialismo y chutarse el aguinaldo en cuanta cosa, ¿verdad? Y para muchos, tristemente, aún cristianos, lo consideran una época donde dan rienda suelta a la glotonería y a la borrachera. Esa es una razón. O sea, creo yo que celebrar el Adviento nos ayudaría a enfocarnos como cristianos. Y entiende esto, o sea, en el mundo que estamos viviendo hoy no es muy diferente al Imperio Romano. O sea, ve el enfoque que el mundo le da a la Navidad. No tiene nada que ver con Cristo, para el enfoque del mundo. Pero para el enfoque cristiano tiene todo que ver con Cristo. Y nosotros debemos enfocarnos en esa realidad. Ahora, la segunda razón es que Navidad se vuelve una época difícil, y más en un año como este 2020, porque nos recuerda nuestros fracasos del año, nuestras pérdidas, nos recuerda a aquellos que ya no están. Y se vuelve difícil. Pero por ello, hermanos, más que otro año, necesitamos mantenernos en lo principal de esta época, que Dios se hizo hombre y vino a la tierra para salvarnos y para darnos una mucho mayor esperanza que la que este mundo puede ofrecer. Amén. Por eso he decidido titularle esta miniserie Adviento 2020, Adviento 2020, ¿ok? Y la primer prédica, ahora lo estoy organizando de esta manera. Vamos a tener 4 enseñanzas y cada enseñanza va a venir de cada uno de los evangelios. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. La próxima semana vamos a tener una enseñanza acerca de qué tiene que decirnos Marcos en cuanto a la encarnación de Cristo. Luego la que sigue, cuál es el énfasis de Lucas en su evangelio en cuanto a la encarnación de Cristo. Y luego cuál es el énfasis del evangelio de Juan en cuanto a la encarnación de Cristo, ¿ok? Y creo que nos va a bendecir mucho. Entonces hoy vamos a ver cuál es el énfasis en cuanto a la encarnación de Cristo
en el Evangelio de Mateo, y he decidido titular esta prédica como Navidad es acerca del Mesías prometido. ¿Okay? Navidad es acerca del Mesías prometido. Voy a leer el texto y después de leerlo, si me acompaña a orar, por favor. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por este precioso día y por poder estar juntos. Gracias, Señor, que en tu misericordia nos concedes poder reunirnos, Señor. Señor, gracias. Queremos poner nuestro corazón en tus manos y ayúdanos a enfocarnos en ti. En esta época, Señor, que es difícil por muchos motivos, pero queremos que nuestro corazón se afirme en la realidad de que tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra y se hizo hombre. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos y ayúdame, por favor, a comunicar en el poder de tu Espíritu este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender lo que significó el nacimiento de Cristo en aquellos días, necesitamos entender el contexto del mundo, cómo estaba el mundo en aquellos días, particularmente cómo estaba el pueblo judío en aquellos días. Ellos estaban esperando al Mesías. Sin embargo, ¿cómo estaban viviendo? Israel había pasado un cautiverio de 70 años en Babilonia. Y posteriormente vino una época de 400 años que se conoce como los años de silencio. Esos años de silencio se les llama así porque Dios dejó de hablarle a su pueblo. No hubo más profeta de Dios, no hubo más apariciones de ángeles del Señor trayendo palabra. Dios no habló más con su pueblo. 400 años de silencio. Y esos 400 años de silencio, más los 70 años de cautiverio en Babilonia, sirvieron para que el pueblo de Israel estuviera ansioso esperando la venida del Mesías. En lo político, el Imperio Romano dominaba el mundo. Herodes el Grande estaba gobernando del año 37 antes de Cristo al año 4 después de Cristo. Fue un emperador terrible. Él estaba gobernando toda la región de la Palestina, ¿verdad? Dos grupos de judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. Uno de ellos, conocidos como los Macabeos, ellos se rebelaron porque Roma les estaba imponiendo la adoración a los ídolos paganos. Y el otro grupo que también se rebeló fueron los Celotes, y ellos se rebelaron al Imperio Romano porque estaban imponiéndoles impuestos abusivos. En lo religioso, habían varios grupos de personas que dominaban la religión judía. Los escribas, por ejemplo, ellos eran considerados eruditos en la interpretación del Antiguo Testamento, eran considerados la máxima autoridad de interpretación del Antiguo Testamento. Tenían también a los rabíes, que quiere decir maestros, ¿verdad? Estos maestros enseñaban lo que los escribas interpretaban acerca del Antiguo Testamento. Tenemos también a los fariseos. Estoy seguro que ha leído todos esos nombres, ¿verdad? En los evangelios. Los fariseos eran conservadores,
pues sabemos que legalistas, ¿verdad? Estimularon mucho al pueblo a separarse de lo secular. Tenemos también un grupo que se conocía como los saduceos. Ellos no eran conservadores, ellos eran liberales. Ellos eran aristócratas, políticos, como que tenían posiciones de influencia, ¿verdad?, en la sociedad. Eran guardianes de las prácticas y del templo, y ellos no creían en los ángeles ni en la resurrección. O sea, eran liberales. Era más o menos como ahora los cristianos que dicen que no hay bronca si es homosexual, que no hay bronca con abortar, etcétera, ¿verdad? O sea, eran liberales. Tenían también el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo que dominaba y estaba constituido por 70 hombres entre fariseos y saduceos. Y todos ellos sabían por el Antiguo Testamento y las aproximadamente 300 profecías del Antiguo Testamento hablando del Mesías que vendría. Todos ellos tenían ese conocimiento. Sin embargo, muchos de ellos de la élite religiosa tenían un corazón sumamente alejado de Dios. O sea, tenían conocimiento del Antiguo Testamento, conocían las más o menos 300 profecías acerca del Mesías, pero cuando vino el Mesías les pasó de noche porque su corazón estaba lejos de Dios. Y hermanos, conocimiento no es igual que quebrantamiento y no es igual que tener un corazón para Dios. Todos estos acontecimientos en lo político, en la situación del pueblo de Israel, 400 años de silencio, la religión cómo estaba en una condición deplorable, la religión judía, los que se supone que esperaban al Mesías. Sin embargo, había un remanente que estaba esperando ansiosamente el Mesías. Y esa es la condición y es el escenario que estaba siendo preparado y orquestado por Dios para la aparición del Mesías. Y dice entonces Mateo, narra el nacimiento de Cristo de esta manera en el versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio. En la Reina Valera dice antes de que se juntaran. Y para que me entienda, antes de que tuvieran intimidad, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Nos narra el nacimiento de Cristo y Mateo nos dice dos cosas importantes que quiero resaltar hoy acerca de este Mesías. El nacimiento de Cristo, número uno, fue obra de Dios. Obra de Dios. La segunda cosa es que nació de un nacimiento virginal, y ahorita lo voy a explicar la importancia de ello. Pero número uno, fue una obra de Dios. Dice, ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Imagina esto. Está esta pareja de jóvenes que están comprometidos para casarse y de pronto María queda embarazada por el Espíritu Santo. Dice ahí, por obra del Espíritu Santo, le comunica esto a José. José, siendo un hombre justo, dice el texto, un hombre íntegro, no quiso avergonzarla y dijo, la voy a abandonar en secreto. No quiero hacer un chisme, solo la voy a abandonar. Pues no sé, como que no lo creía. Se le aparece un ángel, dice el versículo 20, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella, ¿es de quién? Es del Espíritu Santo. Y ahí una vez más nos dice en el versículo 18 al final y al final del 20 que el nacimiento de Cristo fue una obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu Santo. El único niño que ha sido concebido sin la intervención de un hombre y de una mujer es Jesucristo. Solamente la intervención divina hizo posible que Jesús naciera. Jesús fue puesto en el vientre de María por el Espíritu Santo. En la mitología pagana, los dioses tenían relaciones con los humanos y de ahí nacían sus semidioses, de acuerdo a la mitología. Pero esto es muy diferente, porque el Espíritu Santo puso a Jesús en el vientre de María sin la intervención de María.
De hecho, el relato paralelo a este que está en Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35 lo dice de esta manera. Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo soy virgen. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El nacimiento de Cristo fue una obra de Dios. Hermanos, esto es importante. A veces oímos la Navidad y algunos cristianos aún tienen la mentalidad de: ay, qué lindo el cuento que se le cuenta a los niños cada año, o como una fábula. Hermanos, esto es un hecho real. Yo te voy a decir algo. Los 3 hechos más importantes en la historia de la raza humana son estos: el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. La raza humana, la sociedad en general, no lo reconoce. No dicen que tenga importancia, pero al final de los tiempos se darán cuenta que los hechos más importantes en la historia de la humanidad es el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y habrá un cuarto: la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces esto es importante, fue una obra de Dios. Nos recuerda esto, que la salvación es una obra completamente de Dios, donde el hombre no interviene para nada, solo recibe algo que le es dado por gracia. Y Dios no le deja alternativa alguna. Cuando Dios señala a uno para salvación, ese no lo puede rechazar, es imposible. Que el Espíritu Santo lo vence. La salvación nunca viene por mérito humano, sino por la sola obra de Dios. Dios no le pidió permiso a María para engendrar a Jesús en su vientre. Dios nunca pide permiso para traer salvación. A veces decimos: ábrele tu corazón a Dios, es un caballero. Simón, pregúntale a Pablo si fue un caballero. O sea, decir eso, hermanos, es creer un evangelio centrado en el hombre. Dios no es ningún caballero. Dios viene y te salva y no pide permiso. Vence tu rebeldía. Amén. Gloria a Dios por ello, hermanos. Si no, nadie podría ser salvo. Entonces el hecho de que el nacimiento de Cristo, hermanos, haya sido una obra de Dios, y por cuanto fue puesto en el vientre de María por el Espíritu Santo, esto nos habla de que Jesús era plenamente divino, plenamente Dios, plenamente Dios. Jesús poseía los atributos que son exclusivos de Dios. Jesús en su humanidad, Jesús encarnado, Dios hombre, era omnipresente. Cuando Él viene con Natanael ahí en Juan capítulo 2, y Jesús lo saluda y le hace ver que ya lo conocía, y dice Natanael: ¿y tú cómo me conoces? Nunca te he visto. Y Jesús le dice: ¿no estaba yo contigo cuando estabas debajo? ¿No estaba yo ahí también cuando estabas debajo de la higuera? Y cuando Jesús se despide de sus discípulos, les dice: he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús es omnipresente, Jesús es omnipotente, Jesús es omnisciente, todo lo conoce, todo lo puede, en todo lugar está, es soberano, es inmutable, etcétera. Jesús, total, plenamente Dios. Pero además, Mateo nos narra que Él nació de una manera virginal. Dice el versículo 18 de nuestro texto: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, ya les dije, antes de que tuvieran intimidad. Versículo 23 dice: he aquí, la virgen concebirá, está citando la profecía de Isaías, la virgen concebirá y dará a luz. Y luego en el versículo 25, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. O sea, Mateo se asegura en este texto de que sus oyentes, sus lectores, tengan claro algo. Hey, Jesús nació de una mujer virgen, O sea, por cierto, el profeta decía: la virgen concebirá, y al último: hey, ya les dije que era virgen. O sea, como que él insiste, ¿verdad? O sea,
Él vino a nacer de una mujer virgen. Esto es importante. En primera instancia es un milagro. Es el único niño que ha nacido así. Es el único hombre que ha nacido así. Su nacimiento virginal hizo posible que Jesús fuera plenamente hombre. Ya vimos que el nacimiento de Cristo, por cuanto fue puesto por el Espíritu Santo, obra de Dios, hizo posible que Jesús fuera plenamente Dios. Pero por cuanto nació de una mujer virgen, eso hace posible que Jesús también fuera plenamente hombre. Mateo y Lucas nos demuestran si tú lees los primeros versículos de Mateo, del 1 hasta el 17, te vas a dar cuenta que trae la genealogía de Jesús. En realidad es la genealogía de su padre adoptivo José, mostrándonos que Jesús tenía una ascendencia. Jesús era completamente humano, plenamente Dios. Dios hombre. Jesús en su humanidad nació de una mujer, como todos. Jesús en su humanidad tuvo un padre adoptivo. Tuvo hermanos y hermanas, como lo narran los evangelios. Tuvo una nacionalidad. Creció física, emocional y socialmente, de acuerdo a los evangelios. Aprendió, tuvo un oficio como carpintero. Tuvo sed, tuvo necesidades físicas como sed, tuvo hambre. Jesús se cansó, Jesús durmió, Jesús tuvo un oficio, Jesús tuvo amigos, experimentó dolor emocional, tuvo compasión, Jesús se angustió, Jesús se alegró, Jesús se asombró, Jesús lloró. Te estoy citando cosas que los evangelios narran. Jesús tuvo tentaciones. Vemos que Jesús tuvo necesidades físicas, emociones humanas y también experiencias humanas, como el tener una familia y tener un oficio, etc. Jesús tenía dos naturalezas, Dios y hombre. No dejó de ser Dios para ser hombre. No dejó de ser Dios para ser hombre. A esto se le conoce como la encarnación de Cristo, y quiere decir, Dios se humanó. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Jesús completamente humano, pero sin herencia de pecado. Por eso no tuvo un padre biológico y tampoco heredó el pecado de María, porque Dios obró un milagro sobrenatural para que Dios naciera puro y sin pecado. Jesús no descendía de Adán exactamente de la misma manera en que todos los hombres hemos descendido de Adán. Fue un milagro que Dios obró para que Jesús naciera sin herencia de pecado. Dios lo engendró en el vientre de María. El nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Escucha, Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre en una sola persona, y lo será por la eternidad. Por cuando tú lees el relato de Apocalipsis, tú ves al Hijo del Hombre en el cielo. O sea, Jesús en el cielo sigue siendo plenamente Dios y plenamente hombre. Amén. A eso apunta Navidad. Con todo esto, Mateo está demostrando a sus lectores que Jesús es Dios, no solo un gran profeta, no solo un iluminado o maestro, sino Dios encarnado. Navidad nos recuerda, el nacimiento de Cristo nos recuerda que cuando te sientes triste, angustiado, atribulado, agotado, dolido, traicionado, solo o con dolor físico o abandonado, o cuando perdiste un ser querido, porque si te das cuenta, todos están de acuerdo en que el padre adoptivo de Jesús, lo más probable es que él murió siendo muy joven, porque a José se le nombra cuando nace Jesús y en 2 o 3 episodios de su niñez y su adolescencia, y después en la etapa adulta de Jesús jamás se menciona más a José en los evangelios. Se piensa que José murió cuando Jesús era muy joven. Cuando te sientes bajo una condición
de dolor en tu carne y en tu espíritu y en tus emociones, recuerda que Jesús, ese niño que nació hace más de 2000 años, experimentó también esas experiencias y esos sufrimientos en carne propia, y por tanto Él es fiel para consolar y para fortalecer a aquellos que acuden a Él. Dice Hebreos capítulo 4, versículo desde el 14, dice que tenemos un sumo sacerdote que trascendió los cielos, es decir, bajó del cielo, se hizo hombre y luego volvió a subir al cielo, ¿verdad? Ya cuando ascendió. Pero dice en el versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermano, yo decía hace un rato, hoy más que nunca necesitamos el Adviento, es decir, la expectativa de celebrar el nacimiento y la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque en este 2020 que ha sido tan difícil y tan duro en muchos sentidos, y que hemos sido angustiados y atribulados, y algunos más que otros, Navidad nos recuerda que Dios se hizo hombre y vivió los mismos dolores y sufrimientos que tú y yo experimentamos, y Él está para consolarte y fortalecerte, y Él te entiende mejor que nadie. Amén. El texto de Mateo nos revela también la misión por la cual Jesús nacería. Regresamos a nuestro texto, Mateo 1:21. Y está el ángel anunciando esto y dice, y dará a luz un hijo. Está el ángel hablando con José, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, el nacimiento, escucha, ¿quién le pone el nombre a Jesús? ¿Se lo dieron a escoger? Lo puso el ángel enviado por Dios. Escucha, el nacimiento de Jesús vino por Dios, el nombre también vino por Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los nombres revelan el propósito de esa persona en la tierra. El nombre que el ángel le asignó dos nombres en este pasaje. Le asignó Jesús y Emmanuel. El primero de ellos, Jesús, que quiere decir Salvador. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, Jesús, Salvador. Wow. Hey, Dios siendo soberano, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, habiendo podido ponerse un nombre majestuoso como lo hacían los reyes en la antigüedad, como Alejandro el Magno, ¿verdad? O Herodes el Grande. Nuestro Rey de reyes decidió ponerse, yo soy el Salvador, para identificarse con aquellos que reconocen que necesitan salvación. Es el Salvador. Vino, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para salvarnos del pecado, de la esclavitud, del poder de la condenación del pecado. Ese niñito iba a crecer y a convertirse en el Salvador. Al vivir una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios, al vivir una vida de justicia perfecta, vivir la vida que tú y yo no podríamos vivir jamás, y a morir en la cruz por causa de nuestros pecados y convertirse en nuestro Salvador. Solo Él podía hacerlo, hermanos. Esto es bien relevante porque Navidad nos recuerda, ningún hombre podría salvarnos, tenía que ser un hombre Dios, sin pecado y poderoso para salvarnos. Y solo Jesús reunía esos requisitos. Por eso vino a nacer en la manera que nació. Al morir en la cruz, Jesús estaba derrotando y destruyendo el poder del pecado que nos esclavizaba, pero también estaba saldando la deuda que teníamos de pecado, pagando el precio con su propia sangre. Él vino para perdonar, para salvar a su pueblo de sus pecados. Pablo en Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley,
para que recibiéramos la adopción de hijos. Dice que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Aquellos que han confiado en Jesús. No vino a salvar a todo el mundo, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Aquellos que han respondido al Señor, al llamado del Evangelio, en arrepentimiento y fe. Ahora, hermano, qué esperanza. Porque cuando te sientes frustrado por tu pecado, normalmente termina el año y viene un ejercicio de recuento de, híjole, yo dije que iba a bajar 10 kilos y subí 15. Y no solo eso, ¿verdad? Lo que más golpea nuestros pecados que cometimos, aquellas cosas que no cumplimos delante de Dios y de los hombres en 2020, y te sientes frustrado, agobiado por lo que eso provoca en tus emociones, en tu corazón, tus propios pecados o los pecados que otros cometieron en contra tuya. Recuerda que Jesús pagó por todo ello en la cruz. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y que cuando tú te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, de acuerdo a Juan 1:9, 1 Juan 1:9. Entonces, hermanos, Navidad nos recuerda que tenemos un gran Salvador que murió para perdonar nuestros pecados. Vino a nacer, pero también vino a morir por nuestros pecados. El segundo nombre que revela la misión de Cristo es Emmanuel. Emmanuel. Dice el texto, el versículo 23, está citando a Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, es su segundo nombre. Esta es la más maravillosa, la más grande bendición que el hombre puede tener, la presencia de Dios. La peor pérdida cuando el pecado entró en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, la peor pérdida no fue la salud física. La peor pérdida no fue la pérdida de salud emocional o relacional entre Adán y Eva. Lo más trágico que se perdió en el huerto del Edén fue la presencia de Dios, su amistad, su compañía. Dios los echó fuera del Edén. Pero Jesús vino y nació para reconciliarnos con Dios y recuperar su presencia, su amistad, su compañía. De manera que aquellos que están unidos por la fe a Cristo, la fe en Cristo, viven delante de Dios. Y Dios mismo está con ellos. Y nunca más habrá separación. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Qué maravilloso nombre. O sea, el Señor Jesús tiene muchos nombres en la Biblia, muchos. Pero este me cautiva, porque es Dios con nosotros. No en contra, Dios con nosotros, en medio nuestro. Hermanos, si el dolor de este año 2020, o sea, hay dolor por aquellos que no están, o por la familia que no has podido tener, por el matrimonio o los hijos que ya no tienes tal vez. Pero Jesús vive y está contigo. Estará contigo para siempre. Navidad nos recuerda eso. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él nunca te faltará, nunca te faltará. Fija tus ojos en Cristo. Si el dolor de este 2020 sirvió para que te encontraras con Dios y caminaras más cerca de Él, entonces este no fue para nada un año perdido, sino un año de gran ganancia, porque lo que ganas en Cristo supera por mucho lo que este año te haya podido quitar. Amén. Pero además Mateo nos relata, y este creo que es el énfasis de Mateo en todo su libro, en todo el Evangelio de Mateo, particularmente en la narrativa del nacimiento de Cristo,
que Él es el Mesías que fue prometido. El Mesías prometido. El nacimiento de Cristo, hermanos, no fue algo improvisado. Fue algo planeado, fue algo anunciado siglos antes que Él naciera. Tan solo te comento, 4,000 años antes de que Jesús naciera, allá en el huerto del Edén, cuando la mujer y el hombre pecan contra Dios, Adán y Eva, entonces Dios pronuncia unas palabras en contra de la serpiente, del diablo, y en Génesis 3:15 le dice: pondré enemistad entre tú, Satanás, y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. ¿Sabes que el diablo tiene descendencia? ¿Cuál es la descendencia del diablo? Todos aquellos que no son hijos de Dios. Y la descendencia de la mujer representa la descendencia de Cristo, de pueblo de Dios. Pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de ella. Dice: él, o sea, él, uno de la descendencia de la mujer, te va a herir en la cabeza, Satanás, pero tú lo vas a herir en el talón. Y ahí, 4,000 años antes de que Jesús naciera, se anunció por primera vez el Evangelio, que vendría uno de la descendencia de la mujer, que heriría al diablo en la cabeza, una herida mortal. Esta profecía se cumplió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, hirió de muerte al diablo. Pero Jesús fue herido por la descendencia del diablo cuando le atravesaron su talón con un clavo. Amén. Pero 4,000 años antes estaba anunciando: va a venir uno de la descendencia de la mujer que va a darte un golpe de muerte. Y Navidad nos recuerda que esa promesa fue cumplida. Vino el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios, a dar sentencia de muerte al diablo. Mateo, en su libro, en este evangelio, él quiere demostrarle a su audiencia original, que eran judíos mayormente, les quiere demostrar que Jesús era el Mesías prometido, y lo hace citando en repetidas ocasiones el Antiguo Testamento. El libro de Mateo es el libro en el Nuevo Testamento donde más veces se cita el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque Mateo quería demostrarle a estos judíos que conocían el Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías prometido. El Evangelio de Mateo tiene más de 60 profecías que hallaron su cumplimiento en Cristo. Y hay 40 citas aproximadamente en el Evangelio de Mateo donde dice: esto sucedió para que la Escritura se cumpliera, o como fue escrito por el profeta. Y vamos a ver la primera de ellas aquí en el versículo 22 de nuestro texto, Mateo 1:22. Dice que su nacimiento virginal fue anunciado. Fíjate bien, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, en este caso es Isaías, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. 750 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías había anunciado: el Mesías va a nacer de una mujer virgen. Capítulo 2 de Mateo, versículo 5. Mateo hace referencia a la profecía de dónde nacería el Mesías. Mateo 2, 5 y 6. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y esta profecía, hermanos, es una cita, una profecía que está en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. 700 años antes de que Cristo naciera, se había dicho no solo que iba a nacer de una mujer virgen, sino que iba a nacer en un lugar llamado Belén, que era una aldea pequeña. Pero además Mateo, ahí en Mateo capítulo 2, versículo 14, él narra que cuando Jesús nació, Mateo nos narra cuando Jesús nació, Herodes
por cuanto ya le habían dicho que era el que esperaban los judíos, el Mesías de los judíos, mandó matar a todos los niños. Quería matar al Mesías. Entonces, dice, Dios, se aparece otro ángel a José y le dice, váyanse para Egipto. Entonces dice Mateo 2:14, levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, se trasladó a Egipto. Estuvo ahí hasta la muerte de Herodes el Grande, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Y esta es una cita de 750 años antes, dada por el profeta Oseas, en Oseas capítulo 11, versículo 1, haciendo alusión al pueblo de Israel en el Éxodo. Pero Israel saliendo de Egipto, vemos en el cumplimiento del nacimiento de Cristo, fue un tipo, fue una sombra que anunciaba que el Mesías tendría que huir por un tiempo a Egipto y luego regresar a su tierra. Mateo narra la masacre de los niños. O sea, realmente Herodes mató a muchos niños. Capítulo 2, versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación para Raquel, que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Esta es una cita de 570 años antes de Cristo. O sea, hermano, lo que quiero que te des cuenta es esto. Mateo está haciendo un énfasis. Pasó esto porque el profeta lo había anunciado y se cumplió en Cristo. Esto otro, él iba a nacer de una mujer virgen, lo había anunciado el profeta muchos años antes. ¿Dónde iban a nacer? Lo había anunciado este otro profeta, Miqueas. Iba a huir a Egipto, lo había anunciado también el profeta Oseas. Y además iban a matar a los niños, y esa profecía fue citada por ¿quién fue? Por Jeremías, ahí lo dice. O sea, ¿qué está diciendo Mateo? Todas las promesas que los profetas hicieron acerca del Mesías se cumplieron en Cristo, es lo que está diciendo. Él, sin duda alguna, es el Mesías prometido. Esto nos enseña que el Señor cumple sus promesas, el Señor siempre cumple sus palabras. Escucha, hermano, Navidad nos recuerda que Dios siempre cumple lo que le promete a su pueblo. Porque el mismo nacimiento de Cristo vino a ser el cumplimiento de aproximadamente 300 profecías que se dieron siglos antes de que Él naciera. Y todas se cumplieron en Él. El nacimiento de Cristo vino a ser el principio del cumplimiento de cientos de promesas para su pueblo. Nos da la certeza de que Él cumplirá todas las demás promesas que están por cumplirse. Sabes que en la Biblia todavía hay una buena cantidad de promesas que no se han cumplido, pero por cuanto cientos de ellas se cumplieron en el nacimiento de Cristo, eso nos da esperanza para poder decir, Dios sin duda alguna va a cumplir con todas las demás promesas. Amén. Navidad nos recuerda eso. Una de las razones por la que la época navideña nos es difícil es por el recuerdo de los seres queridos que ya no están con nosotros, que ya murieron, pero Navidad nos recuerda que Dios Padre también sufrió la muerte de su Hijo. Sin embargo, Navidad también nos debe recordar que así como Jesús vino aquella vez, que era tan esperado y que llegó y nació y se hizo hombre, Jesús prometió que va a venir por segunda ocasión. Navidad nos recuerda que Él volverá. Jesús dijo que Él volvería. Ahí en Mateo capítulo 24, si quieres ir con tu Biblia a Mateo 24. Versículo 36. Jesús está hablando lo siguiente: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé?
Todos estaban pervertidos completamente. El mundo estaba corrompido. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entraran en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. ¿Qué le toca a la iglesia? Le toca estar preparada como aquel pequeño remanente lo estaba en tiempos del Imperio Romano, sufriendo la opresión de los romanos, pero estaban esperando al Mesías prometido y Él vino. La iglesia, hermanos, la iglesia verdadera, los hijos y las hijas de Dios verdaderos, cuando Jesús vuelva, van a estar preparados. Velando, orando, esperando que Él vuelva. Creo que es cerca. Creo que está cerca. Mateo 26, Jesús está compareciendo. Mateo 26, versículo 64. Está ante el sumo sacerdote y mira el versículo 63, le dice, pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hermano, esta pregunta es bien gruesa porque le están preguntando, ¿tú dices que eres Dios? Es lo que le están preguntando. O sea, al reconocer que Él era el Cristo, el que quisiera el Mesías, el ungido, y reconocer el Hijo de Dios, están reconociendo, este es Dios hecho hombre, eres tú. Y Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. O sea, ahí Jesús está declarando, yo soy Dios hecho hombre. Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Ahí está anunciando también su segunda venida. Jesús dijo en Juan 14:1 al 3 a sus discípulos, en su último discurso, gran discurso en Juan, les dijo, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Escucha, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes conmigo también. Él volverá por nosotros. Está preparando un lugar. Los ángeles, cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos, en Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, Jesús está ascendiendo, los discípulos están mirando al cielo ascender a Jesús, y vienen los ángeles, y dice Hechos 1:10, mientras Jesús ascendía, estaban ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. El apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. El escritor a los Hebreos, quien escribió el libro de los Hebreos, dice en Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Hermanos,
este año me ha hecho anhelar más ansiosamente que ese día llegue. Ven, Señor. Santiago, en Santiago 5:8. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:10, dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. La primera vez que Cristo vino manso, humilde, vino a traer salvación, a traer esperanza, a traer salvación a su pueblo. La segunda vez que venga, vendrá como un comandante lleno de ira por el pecado del mundo. Salvará a su iglesia, la va a sacar de aquí y va a destruir a sus enemigos. Va a destruir y va a renovar toda esta creación para que podamos habitar en ella. El apóstol Juan, o sea, te estoy citando citas de Jesús, de los apóstoles, todo el Nuevo Testamento apunta a ello. Juan, en el 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 dijo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, o sea, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y en Apocalipsis hay un montón de citas de esto, y solo quiero leer Apocalipsis 21 versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Eso se conoce como las bodas del Cordero. Que cuando llegue el cumplimiento de todo esto, hermanos, la iglesia se va a unir en matrimonio con Cristo por la eternidad. Y dice el texto: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Qué quiere decir, Emmanuel? Dios con nosotros. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La Navidad es motivo de gozo, porque nos da testimonio de que así como la encarnación de Cristo realmente ocurrió, Dios se hizo hombre, Jesús ciertamente volverá. Y cuando Él vuelva, lo que ahora es triste y doloroso ya no lo será más. ¿Y cómo termina la Biblia? Apocalipsis 22, versículo 17 al 21. ¿Cómo termina la Biblia? Dice Apocalipsis 22, 17 al 21. El Espíritu y la esposa, o sea la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Oh, si tú no has rendido tu vida a Cristo, amado, el Señor todavía te está llamando. Ven, bebe del agua gratuita de la vida. Ven, ven, clama por el perdón de tus pecados. Ven, prepárate, porque Él volverá. Versículo 20, el que testifique estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén. Ven, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Hermano, cuando Jesús vino por primera vez, había un pueblo esperándolo con ansias. El mundo estaba bajo la opresión del gobierno abusivo del Imperio Romano.
La religión había perdido de vista a Dios y estaban confiando solo en su carne y sus ceremonias y sus ritualismos. Cuando Jesús venga por segunda vez, habrá un gobierno opresor. Se piensa un orden mundial, un gobierno mundial que será opresor de la iglesia. Un gran sector de la iglesia, la Biblia dice, estarán en apostasía. Y muchos estamos de acuerdo que este evangelio que se predica de la prosperidad es parte de la gran apostasía. O sea, el escenario será similar a cuando Él vino por primera vez. Un gobierno opresor, la religión cristiana, gran parte de ella corrompida, pero habrá un remanente que esperará con ansias el retorno del Señor nuestro Salvador. Oh hermanos, que podamos estar listos, anhelando su regreso, que podamos decir: ven Señor Jesús. Amén. Quiero terminar con algo que leí, me parece que el año pasado o hace 2 años, no lo recuerdo. La Biblia está llena de nombres para Jesús. Dice acerca de Jesús que Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el anciano de días, el rey de reyes y el señor de señores. Él es el ungido, el Mesías. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Él es nuestro Salvador, el único y sabio Dios. Él es nuestro admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Señor, el Todopoderoso. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Él es el gran pastor, el príncipe de los pastores, el pastor y obispo de nuestras almas. Él es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es el verbo. Él es la luz del mundo, la luz de la vida, el árbol de la vida, la palabra de vida, el pan que descendió del cielo, la fuente de aguas que, si una persona bebe de Él, nunca volverá a tener sed jamás. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es nuestra roca, nuestro esposo, nuestro amado, nuestro redentor. Él es la cabeza de la iglesia. Pero sobre todas las cosas, Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Y vino del cielo a la tierra a nacer en un pesebre, a morir en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y Él volverá por segunda ocasión y Él habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. No habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él es Dios con nosotros. A ti la gloria, Jesús. A ti la honra, Señor. Oh Señor, que en esta época podamos preparar nuestro corazón y enfocar nuestro corazón, Señor, no en lo que todo el mundo está enfocando su corazón, sino en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a mantener nuestro corazón enfocado, Señor, no en a lo que este mundo llama el espíritu de la Navidad, no en lo que este mundo llama la convivencia y a la cena y los regalos, y gracias por ello también, pero que nuestro corazón no se enfoque en ello, que nuestro corazón, Señor, no se enfoque en las noticias de muerte y de peligro de pandemia y de peligro de violencia, que nuestro corazón esté enfocado no en nuestro dolor ni en nuestro sufrimiento, sino que esté enfocado en aquel que vino a salvarnos de nuestros pecados y a traernos la misma presencia gloriosa tuya, Señor. Que nuestro corazón esté enfocado en ti. Jesús, te amamos y te anhelamos. Señor, ayúdanos a tener un corazón preparado, que te ansía y que ansía verte de nuevo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, ven pronto. Amén. Hay un lugar
lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. Y he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. Y he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción.
gracias. Te anhelamos, Jesús, te damos gracias. Gracias por la esperanza que tenemos hoy en ti. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, cada familia, cada hogar. Gracias te damos, Señor, que podamos mantener nuestro corazón arraigado a estas promesas gloriosas que se cumplirán en tu tiempo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse, por favor.